Buenas tardes, hoy estamos con el psicólogo Erickson Ruiz Díaz, que nos va a responder algunas dudas, preguntas e inquietudes que tenemos estudiantes de psicología. ¿Cómo está, Erickson? Muy buenas tardes, estoy muy bien, gracias por la invitación. Voy a informarles sobre los diferentes aspectos de la psicología. ¿Qué le parece si antes de comenzar con las preguntas de mis compañeros nos cuenta un poco acerca de cómo inicia el gusto por esta carrera que es la psicología y cómo se enfoca más en lo que es psicología clínica? Cuando terminé mi etapa secundaria, tuve dos carreras en mente. Primero fue medicina y psicología. Medicina fue descartado por cuestiones familiares y psicología partió el interés a partir de la charla que me dieron dentro de la USAT. Entonces, en ese momento decidí por esta rama o por esta ciencia. Y en cuanto a la psicología clínica, desperté mi interés sobre ello a partir del internado en el Hospital Regional Docente Las Mercedes, donde pude ver diferentes casos que me llevaron conmigo mismo a traer muchos conocimientos y poder ayudar a este tipo de personas que necesitaban de un apoyo psicológico. Ok. ¿Qué le parece si comenzamos con las preguntas de mis compañeros, estudiantes de psicología de primer ciclo de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo? Ok, me parece muy bien, adelante. Correcto. ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos que ha tenido usted dentro de la carrera de psicología clínica? Los mayores obstáculos que he tenido dentro del ámbito clínico, en la psicología, es que al comienzo yo no tenía mucho conocimiento acerca de la psicoterapia. Por eso siempre le digo a los estudiantes de psicología, cuando acaben la carrera, es muy importante que se especialicen en una rama de la psicología, ya que dentro de la universidad te dan conocimientos teóricos y prácticos, pero dejan de lado un poco lo que es la psicoterapia. Este es un eje fundamental para poder intervenir con los pacientes. Me parece importante que usted nos haya mencionado y haya hecho énfasis en esto de la psicoterapia, ¿no? ¿Qué le parece si comenzamos con la segunda pregunta? ¿En qué momento considera usted que sería adecuado aplicar test o pruebas a los pacientes? ¿Podría darme un ejemplo? Por ejemplo, dentro de los casos que yo atendía era en cuanto a la agresividad, atendía a una parte de los agresores y en otra parte las víctimas. Cada uno me daban sus versiones. Para poder corroborar necesitaba de algunos instrumentos psicológicos. Tenemos instrumentos que están relacionados con el área de personalidad, como es el Macover. Tenemos instrumentos de organicidad, ¿no? A veces una alteración neurológica puede conllevar a una conducta impulsiva, como por ejemplo tenemos el instrumento de Benton, el Bender, que es para niños, y el Benton para adultos. También tenemos el área de inteligencia, las cuales son medidas a través de las escalas de Wechsler. Ok. De acuerdo a lo que usted nos ha dicho acerca de estos test, ¿en qué otros casos se pueden aplicar? Dentro de las consultas que yo he atendido, me han llegado casos de niños con rendimiento escolar bajo, lo cual puede estar relacionado a problemas socioafectivos, puede estar relacionado a alguna alteración neurológica y también puede estar relacionada si hay violencia dentro del hogar. Entonces, en ese momento yo aplico ciertos instrumentos que me puedan corroborar la información que me da el alumno o el menor. ¿Para qué? Para poder saber cómo intervenir en etapas posteriores. Esta pregunta es planteada por otra de mis compañeras. ¿Cuál es el paradigma de la psicología que le causa mayor interés? Pero el que me causa mayor interés es el conductismo. ¿Por qué? Porque está relacionado a una conducta observable y también está ligado a un método científico. Entonces, dentro de este conductismo podemos relacionarlo con estímulos y respuestas. Entonces, ¿cuáles son los factores que se asocian a la conducta del individuo? Entonces, nos da un mayor énfasis o un mayor conocimiento acerca de cómo el individuo se comporta en su sociedad. ¿Qué le parece si comenzamos con la siguiente pregunta? Por supuesto. ¿Usted considera que debería de ser importante el autoconcepto y el autoconocimiento en las personas? Parece que el autoconocimiento y el autoconcepto son elementos primordiales para fortalecer nuestra autoestima y para la ejecución de nuestras actividades en los diferentes ámbitos de nuestra vida, ya sea social, familiar, laboral. Esto nos va a conllevar a saber cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras fortalezas para poder realizar diferentes tipos de cosas. ¿Usted cree que nos pueda dar ejemplos de técnicas que se pueden emplear para incrementar este autoconocimiento, este autoconcepto? Una de las técnicas vendría a ser el análisis FODA. Por ejemplo, esto lo puedes emplear si es una niña a través de una flor o si es un niño a través de una pelota. Por ejemplo, dentro de lo que es la flor, en los pétalos puedes colocar cuáles son las fortalezas.
En el tallo puedes colocar cuáles vendrían a ser las oportunidades, debilidades. Luego, también puedes emplear en las raíces cuáles son las amenazas y fuera de esa flor cuáles son las oportunidades que presenta cada persona. Perfecto, muchas gracias por darnos estos ejemplos de las técnicas. ¿Me parece si comenzamos con la siguiente pregunta? Adelante. ¿Qué opinión tienes sobre las consultas online que se vienen dando ahora por este estado de confinamiento? ¿Viene a ser los mismos que las consultas presenciales que se daban anteriormente o ha cambiado en algo? ¿Qué piensa usted? Dentro de lo que está atravesando nuestro país, que es el COVID-19, ha traído consigo muchos cambios. Unos cambios dentro de la rama de la psicología, ¿no? El cual es la atención psicológica. Me parece muy interesante lo que es la psicología online. ¿Por qué? Porque si no existieran diferentes tecnologías, no podríamos atender a los pacientes en este estado de emergencia. Muchas veces presentan depresión, ansiedad, lo cual es generado por este estado de confinamiento. Es por eso que todo psicólogo debe estar preparado y actualizado con las nuevas tecnologías para poder así ofrecerle una atención de calidad a sus pacientes. Si suple o no suple, me parece que cada uno tiene una importancia necesaria. En cuanto a las consultas presenciales, el psicólogo puede visualizar conductas no verbales como posturas, gestos, miradas, lo cual es muy importante. ¿Por qué? Porque te dan indicadores o información clave para poder intervenir con el paciente. Pero esto no quiere decir que las consultas online dejen de ser importantes. ¿Por qué? ¿A qué nos va a conllevar esto? Nos va a conllevar a poder potencializar nuestras habilidades de observación para poder adquirir esa información necesaria para poder ayudar al paciente. Interesante de que usted hable sobre esto de las consultas presenciales y las consultas online. Ahora yo le voy a hacer una pregunta que yo he formulado, ¿no? Y me gustaría que me responda de una manera más personal. ¿Qué psicoterapia le agrada más o aplica más en sus consultas? A manera personal, utilizo más la terapia cognitivo-conductual, el cual está basado en la modificación de pensamiento de las personas para poder ver una mejoría en su conducta. Muchas veces tenemos ciertos pensamientos distorsionados, por así decirlo, que nos conllevan a una determinada conducta. Muchas veces, por ejemplo, yo pienso, esta persona habla mal de mí, esta persona siempre está opuesta a lo que yo pienso, entonces voy a ver cómo lo hiero. Entonces, vemos en este caso cómo los pensamientos conllevan a emitir una conducta. Para culminar esta entrevista, psicólogo Erickson Ruiz Díaz, ¿usted cree que nos puede dar un mensaje, de acuerdo a su experiencia que ha tenido, ¿no?, como profesional, como psicólogo, a los estudiantes que estamos recién iniciando en esta carrera? Ustedes como estudiantes de psicología deben de tener en cuenta lo siguiente. Deben respetar la individualidad de cada persona. Es decir, si van a aplicar algún tipo de técnica, no van a aplicar la misma técnica a diferentes pacientes, porque cada uno presenta un determinado problema en sus diferentes contextos, ya sea familiar, social o laboral. Tienen que tener en cuenta ello. Luego, tenemos lo que es respetar la dignidad de la persona, jamás tenerlo como un objeto. Desde que llega el paciente, demostrarle el respeto. Por ejemplo, no lo vas a tener a tu paciente esperando media hora. Entonces, desde ahí se va viendo el respeto hacia el paciente. Y asimismo, interesarse en especializarse en algún tipo de rama de la psicología o algún tipo de psicoterapia. Gracias personalmente y por mis compañeros por habernos acompañado en esta sesión, en esta entrevista. Ha sido muy fructífero, personalmente yo se lo digo. Yo sé que mis compañeros también que están visualizando este video les va a servir mucho estos puntos que nos ha aclarado. Y así terminamos la entrevista con el psicólogo Erickson Ruiz Díaz. ¿Algo que quiera decir para terminar? Muchas gracias, María Alejandra, por la invitación. Me parece muy interesante todas las preguntas que me has planteado, porque puedo aportar con mis conocimientos a que ustedes puedan seguir avanzando dentro del ámbito de la psicología.